Este audiolibro es presentado por audiolibrosespanol.com. Audiolibros Español, para leer escuchando. El caso Watergate. La caída de Nixon. En 1972, en pleno clima electoral en los Estados Unidos, se dio el mayor caso de espionaje político ocurrido hasta entonces. Un famoso escándalo que sería conocido tiempo después con el nombre de Watergate. Este caso no solo puso al descubierto una enorme red de espionaje e interceptación telefónica desde las más altas esferas del poder, sino que también trajo consigo la dimisión del presidente Richard Nixon, un hecho que nunca más ha ocurrido en aquella poderosa nación. El papel de la prensa fue fundamental gracias a la tenacidad y la valentía de un diario, el Washington Post, y de dos de sus más audaces reporteros, los periodistas Carl Bernstein y Robert Woodward, quienes contribuyeron decididamente con sus investigaciones, sacando a la luz este escándalo de grandes dimensiones, donde su fuente principal, conocido como Garganta Profunda, manifestó que los implicados de este caso se encontraban en la Casa Blanca. Años después, esta investigación les permitiría a estos periodistas ganar el premio Pulitzer. Esta designación se concede desde el año 1917 por contribuciones sobresalientes en el campo del periodismo, la literatura y la música. Ellos publicarían años después el libro Todos los hombres del presidente, que trata sobre el caso Watergate, el cual sería llevado al cine en 1976 por el director Alan J. Pakula, contando con las actuaciones principales de Robert Redford y Dustin Hoffman. Además, este trabajo periodístico dio inicio a una nueva forma de periodismo denominada después periodismo de investigación. El caso Watergate desencadenó una grave crisis en el gobierno. Acorralado por las pruebas y los testimonios, Nixon tomaría la decisión de renunciar a su cargo. Además, el escándalo significó una pérdida de confianza en los republicanos por parte del electorado. Solo con la llegada al poder de Ronald Reagan en 1981, permitirían a los republicanos volver a jugar un papel importante en la historia norteamericana. En noviembre de 1972, el candidato republicano Richard Nixon ganó por segunda vez las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Meses atrás, en la noche del 17 de junio de 1972, 5 hombres habían sido detenidos en el cuartel general del Partido Demócrata en el complejo Watergate de Washington, sede del partido opositor a Nixon. Los detenidos eran James W. McCord, Vernon L. Barker, Frank A. Sturgis, Eugenio R. Martínez y Virgilio R. González, quienes, provistos de guantes de goma, equipos fotográficos, micrófonos y otros mecanismos para espionaje, ingresaron con el objeto de instalar micrófonos y cámaras para tener acceso clandestino a las conversaciones privadas. Su penetración en el complejo tenía como fin obtener archivos de los miembros del Partido Demócrata y sobre las relaciones comerciales de Donald Nixon, hermano del presidente, con el millonario Howard Hughes. James W. McCord era un empleado del FBI y la CIA, además de director de seguridad del Comité para la Reelección de Nixon. Y el resto eran agentes de la CIA, miembros de la llamada Operación 40, destinada a derrocar presidentes de otros países cuya política gubernamental no estuviese acorde con los intereses norteamericanos, y que había caído en desgracias tras el fracaso en la invasión de la Bahía de Cochinos en Cuba. Los 5 fueron acusados de haber intentado robar documentos e intento de interceptar telefónica y otras comunicaciones. 3 meses después, el 15 de septiembre, el tribunal a cargo del caso implicaría al exagente de la CIA, E. Howard Hunt, Jr., en ese entonces consejero de seguridad de la Casa Blanca, y al exempleado del FBI, G. Gordon Liddy, quien se desempeñaba como consejero general en la sección de finanzas del Comité para la Reelección, acusándolos de robo, conspiración y haber violado las leyes de escuchas telefónicas. Fueron condenados el año siguiente, pero incluso los que recibieron penas mayores no pasarían mucho tiempo en la cárcel antes de ser liberados. El papel de la prensa de investigación.
Pese a que los 7 implicados en el caso estaban relacionados directa o indirectamente con el Comité para la Reelección del presidente, lo ocurrido no pudo evitar que Nixon ganara las elecciones por segunda vez. Sin embargo, las sospechas de que el propio presidente estuviera también implicado en el asunto se irían multiplicando. En ese tiempo la prensa escrita se hallaba bastante desprestigiada, perdiendo la credibilidad de sus lectores. En ese tiempo, el Washington Post, el diario más antiguo de la capital norteamericana, estaba haciendo esfuerzos denodados por recuperar la confianza del público. Los periodistas del Washington Post, Carl Bernstein y Bob Woodward, decidieron investigar más cerca de lo sucedido en Watergate. De esa manera, comenzaron a efectuar una serie de llamadas, contactando con centenares de personas que pudieran aportar información relevante para su investigación. En medio de sus indagaciones, recibieron la colaboración de un informante apodado Garganta Profunda, cuya identidad se mantuvo en secreto por muchos años y quien aportaría la mayor cantidad de información reveladora en torno al caso. Solo 5 personas conocían la verdadera identidad de Garganta Profunda: los 2 periodistas, la editora general del Washington Post, Katharine Graham, el editor ejecutivo del mismo diario, Benjamin Bradley, y el mismísimo Garganta Profunda. Este colaborador anónimo les diría que los responsables del caso Watergate pertenecían al círculo más íntimo del gobierno de Richard Nixon y que éste mismo estaba implicado. Las investigaciones de los periodistas dieron con los indicios que relacionaban el caso Watergate con la Casa Blanca a través del Comité para la Reelección del Presidente, CRP. El Washington Post comenzó a publicar los artículos de Woodward y Bernstein, a acreditar acusaciones severas contra el gobierno de Nixon, pero citando fuentes anónimas. En ellos se revelaba también lo que las mismas investigaciones iban encontrando: la íntima relación existente entre la operación de espionaje y el Comité para la Reelección Presidencial, encontrándose incluso ciertos desvíos del dinero donado al comité hacia cuentas personales de los implicados en el caso. La publicación de estos artículos tuvo un impacto positivo entre los lectores del diario, quienes rápidamente recuperaron su confianza en el Washington Post, haciendo menos caso a las fuentes de la Casa Blanca. La información recolectada contribuiría mucho al desarrollo del proceso, provocando además un gran impacto en la población norteamericana y sacando a la luz todos los pormenores de este caso de espionaje y corrupción. El proceso. Según las investigaciones, el antiguo asesor de Nixon, G. Gordon Liddy, y James McCord habían planeado la operación de espionaje de los demócratas en 1972. Además, el análisis de los movimientos bancarios y los números de cuentas demostró que había ciertas irregularidades en el manejo de los fondos del Comité para la Reelección. Muchas de las donaciones destinadas al comité fueron a parar a la cuenta de Bernard Barker, quien, a su vez, había recibido los cheques de manos de Liddy. El caso implicó al tesorero del comité, Hugo W. Sloan, quien tuvo que enfrentar cargos por fraude, por haber endosado los cheques en perjuicio de la institución, en este caso, el comité, por cuyos intereses debía velar. Al año siguiente, Nixon invocó a la doctrina del privilegio del Ejecutivo, a la que por primera vez había recurrido el presidente George Washington para tratar así de evitar los ataques y justificar la negativa de sus colaboradores a declarar ante el Comité de Investigación del Senado o Jurado Acusador, creado en febrero de 1973. En abril de 1973, cuando la Casa Blanca fue considerada como sospechosa de encubrir tal acción de espionaje político, Nixon se vería obligado a aceptar las renuncias de 2 de sus más importantes asesores, Harry Robbins, Bob Haldeman y John Ehrlichman. Ellos luego serían juzgados y sentenciados por su responsabilidad en el caso Watergate. Nixon también despediría al entonces consejero de la Casa Blanca, John Dean. Este hombre sería uno de los testigos claves para implicar a Nixon en el escándalo.